Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Andrés, a la escuela. En fin, me han dejado una presentación que va a estar llena de preguntas, respuestas a preguntas que se han ido lanzando. Hay muchas cosas en las que coincido con todos, me han ido abriendo temas, necesitaría media hora, no 15 minutos. AI4EU es la iniciativa europea más grande que hay para construir una plataforma paneuropea de software libre de inteligencia artificial. Entonces, una necesidad es que el tipo de software que hay ahí sea ético. Bueno, ya han dicho quién soy. ¿Qué no soy? No soy ni un filósofo, ni soy un eticista, ni un futurólogo. Yo a lo que me dedico es a la inteligencia artificial desde hace casi 40 años. No he cambiado de tema y hay muchas cositas que han ido saliendo que me gustaría haber puntualizado mientras iban ocurriendo, pero bueno, ya iremos adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, aparte de Cristina, hacen inteligencia artificial en su día a día? 2, 3, o sea, hay gente, ¿eh? Está muy bien. O sea, que habrán oído muchas cosas hoy que no son exactamente la línea de investigación en la inteligencia artificial. No hay superinteligencia. Realmente los robots son un trasto que sin inteligencia no irán a ninguna parte. Una época estuve trabajando en trasplantes de órganos y había esta duda de si trasplantas un cerebro o trasplantas un cuerpo, si se pudiera hacer el trasplante de un cerebro. Y efectivamente la idea de la posible integración hombre-máquina es extender in silico la vida, porque tú puedes mapear de alguna manera todo lo que tiene un cerebro. Pero bueno, estamos muy lejos. Entonces, volvamos al futuro. Entonces, aquí hay 3 preguntas, que son las preguntas con las que me gusta empezar. ¿Vive tranquila sabiendo que el Estado lo sabe todo, casi todo acerca de usted y su familia? ¿Vive tranquilo sabiendo que hay una serie de empresas que lo saben todo, casi todo acerca de usted y su familia? ¿Vive tranquila sabiendo que el Estado trata sin ganas ni éxito de limitar lo que las empresas saben y cómo usan lo que saben acerca de usted y de su familia? Estas son las preguntas que Alex ya las lanzó de otra manera, pero estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Vivimos en una distopía en la que la gente piensa que como no tiene nada que esconder, pues que Google sepa todo de mí. Pero es exactamente lo que están buscando, que uno no tenga el concepto de privacidad que tenemos. Y esto, bueno, ya lo hemos dicho hoy, para mí es Google Services más allá de la muerte. Esto es parte del contrato que cada vez que ustedes utilizan cualquier app de Google o cualquier servicio de Google, están intentando meterse. O sea que ya ven, más allá de la muerte, ustedes son propiedad o sus datos son propiedad de Google. Y incluso compartimos imágenes con Alex, porque esta es la misma que él hablaba del récord social. Pero esto tenemos que entenderlo desde la perspectiva china. Para un chino, el ranking social es bueno. Para un europeo no, porque los europeos nos creemos que tenemos free will y no pensamos en el bienestar colectivo. Entonces, lo que no podemos hacer es juzgar desde Europa la ética de los chinos. Pensémonoslo de otra manera. Pero efectivamente todos los europeos tenemos Facebook en nuestra casa. Entonces, no sé, realmente cuál de las dos posiciones es mejor. Éticamente, cada una en su contexto tiene su valor. Lo que sí es cierto es que estamos otra vez en el 1984 y el imperio nos está dominando. Internet, que era una red que permitía dar comunicación solvente, primero a centros de ciencia y luego al mundo, se ha convertido en la forma en la que este imperio, de una forma muy silenciosa, penetra y pervive en todo lo que hacemos y lo modifica, como hemos visto con lo que ha pasado en Cambridge Analytica, en las elecciones de Estados Unidos, o lo que pasó en las elecciones anteriores al gobierno de Andalucía. La misma tecnología, la misma gente. Y estos algoritmos de los que se han hablado son un lenguaje matemático a través del cual se construye el mundo digital. Porque el mundo digital no es la conectividad. El mundo digital es todo aquello que está transcurriendo en la red y está siempre mediado por algoritmos. ¿Y qué pasa? Que la mayor parte de la gente no sabe ni programación, ni matemáticas, ni son capaces de entender una vez viendo un programa cuáles son todos los efectos del programa.
¿Por qué? Pues porque no están pensados para ser transparentes. Nunca nadie los diseñó así. Y tenemos una siguiente vuelta de tuerca, que es a lo que se le llama el surveillance capitalism, que es el capitalismo de la vigilancia omnipresente, ¿no? Y que es pervasiva, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que no somos capaces de controlar lo que hacen estos algoritmos, ni siquiera el Estado los controla. Antes se decía de las grandes empresas, en la transparencia de Alex, que es muy Forbes, faltan todos los grandes actores asiáticos, los japoneses, los chinos y los hindús. Y deben saber que al principio del año 2010, por primera vez en la historia, estas grandes empresas invirtieron más dinero que el gobierno americano en investigación. Lo que no sabemos es cómo se reparte la investigación en defensa. Así es que vamos a definir algoritmo. Algoritmo es una palabra que es usada por los programadores cuando no quieren explicar lo que hace su herramienta. Bueno, un poco de ética e inteligencia artificial. En el laberinto de la revolución digital tenemos todos estos nombres y hoy solo nos vamos a dedicar a la inteligencia artificial, pero lo que tenemos es que la inteligencia artificial es el alma de todo lo que hay ahí. Hay una cosa que aquí se ha ido repitiendo mucho, es el Big Data. Quisiera recordarles que Big Data es solamente un nombre comercial de IBM. Cada vez que usted dice Big Data, IBM hace palanca y gana dinero, ¿no? La manipulación de datos es una cosa muy curiosa. Y les voy a dar un ejemplo que les ilustrará. La primera tesis doctoral que se escribió en una facultad de informática en España sobre Big Data fue en el año 93. La hizo Karina Gibert. Y en aquella época el Big Data no llegaba a 10 megas. Entonces, Big Data, no. Realmente estamos acumulando cosas que ni siquiera son necesarias. Bueno, entonces, yo digo que la inteligencia artificial es el estudio de máquinas inteligentes, que son agentes racionales y flexibles, que perciben un entorno, llevan acciones que maximizan sus posibilidades de éxito en algún objetivo o una tarea. Y cuando digo máquina inteligente, no hablo de entidad porque nosotros somos máquinas biológicas. Y lo único que hemos hecho, hemos reproducido metafóricamente en esas entidades digitales la misma noción de máquina. Pero no dejamos de ser máquinas. Y somos tan artificiales como cualquier otra cosa en la creación. Simplemente somos un accidente evolutivo. Y seguramente, si en el arca de Noé nosotros no hubiéramos entrado, el mundo sería mucho mejor. Así es que esta máquina racional utiliza símbolos, es decir, es capaz de construir abstracciones, está localizada, es decir, sabe en qué entorno está. Seguramente los conocimientos de un esquimal no sirven en el Amazonas y al revés. Alguien que no sabe moverse en Internet, decimos que no es nativo digital. Ese es el tipo de cosas en las que estamos. Sabe cuál es el efecto de sus acciones. Aquí coincidimos en la idea de sabiduría. Feliz aquel que puede conocer las causas, decía Virgilio, y ese es el verdadero sabio. Sé qué hacen mis acciones. Recuerden que Aristóteles decía que uno alcanza la eudemonía si sus acciones no afectan ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro a ninguna persona. Conozco el efecto total de mis acciones. Entonces, ahí está la sabiduría, la virtud, según él. Y aparte es capaz de hacer planes, porque quiere alcanzar objetivos. Implica que tiene una noción de tiempo y de causalidad. Y esto es muy importante. Y ya se ha dicho muy bien, la causalidad no es lo mismo que la probabilidad de que dos efectos estén correlacionados. Ética y algoritmos. ¿Puede ser un algoritmo ético? Para ser ético tiene que ser consciente de sus actos. La respuesta es sí. ¿Debe ser capaz de distinguir entre el legal y ético? Y la respuesta es sí. Es decir, si queremos que estas máquinas tomen decisiones por nosotros, deben ser al tiempo legales y éticas. ¿Se pueden diseñar metodologías para construir algoritmos éticos? Estamos en ello. El problema es, ¿quién y cómo lo certifica? ¿Se dejará Google certificar sus algoritmos? No creo. ¿Cómo se unifican distintas legislaciones y parámetros éticos? Imposible. Esto tendremos que tener ética y legalidad centrada y luego proxies que se hablen entre ellos. ¿Deben ser independientes del gobierno? Yo creo que sí, porque no confiamos en los gobiernos.
¿Y quién decide lo que es aceptable? ¿Cambia el concepto de aceptabilidad? Bueno, lo mismo le pasa a la ética. Así que ya se ha dicho, tenemos un montón de gente que habla sobre qué debe ser la ética. Tenemos todos estos principios. Me he leído casi todos ellos, pero si no les gustan estos, también tengo estos otros, y no soy los hermanos Marx. Estos son los de las empresas. Estas son asociaciones y gobiernos, y estos son empresas. ¿Ustedes se imaginan a Zuckerberg, a una persona ética? Bueno, de él es famosa una frase que dijo en el Congreso, dice, Facebook siempre hace cosas legales, aunque no necesariamente éticas. Fair enough. Bueno, entonces, el principio de la ética y la inteligencia artificial no es muy moderno, parte de las leyes de Asimov. Recuerden que las leyes de Asimov para la robótica son del año 1942. La Carta de los Derechos Humanos es del 48. O sea, primero regulamos a los robots y luego a los humanos. Eso, siempre estamos allí. Tiene que haber beneficencia y bien común, tienen que ser inteligibles, es decir, tenemos que saber qué hacen, tiene que respetar la privacidad. Todos los ciudadanos deben tener derecho a ser educados para permitirles prosperar mental, emocional, económicamente, junto con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial como una herramienta, y no se debería tener autonomía extrema. Quien dice que la inteligencia artificial no ha alcanzado operaciones autónomas, piensen en la mayor parte de los aviones, piensen en la mayor parte de las operaciones no tripuladas, piensen en todas las armas que se hacen de guerra. Entonces, la autonomía está allí, queramos o no. En Europa, la idea es respeto por la autonomía humana, prevención de daños de los efectos de la inteligencia artificial, equidad, sobre todo por el uso de los datos para evitar exclusión, y la transparencia, poder ser capaces de explicar las cosas. Ya no me detendré en esto porque corre el tiempo, pero si nos dedicáramos a la parte de la ética, la salud y la inteligencia artificial, los programas que usan inteligencia artificial deberían siempre usarse en el mejor interés de los pacientes. El uso de la inteligencia no debe tratar a ningún grupo de pacientes de forma injusta ni excluirles. Es decir, tenemos que evitar los sesgos. Y el uso de la inteligencia artificial debe preservar la dignidad de los individuos de tal forma que el paciente tenga asegurada la autonomía de pensamiento, intención y acción al tomar decisiones debidamente informadas y relacionadas con la atención médica que recibe, él o de quien es tutor. Sin esto, yo creo que no funcionará. Ahora vamos a hablar de grandes datos, bases de datos, Big Data y qué hace la inteligencia artificial. Esta es una cosa muy rara que empezamos a hacer hace 6 meses. Tenemos todos los síntomas descritos, todos los genes que se han estudiado como objetivos clínicos para hacer nuevas medicinas y las funciones genéticas que hay, ¿no? Las tenemos todas. No es un grafo muy grande, son alrededor de 600 millones de posibles caminos. Y lo que hemos conseguido es que, este es solamente uno de los ejemplos, somos capaces de identificar 60 nuevos genes que son potencialmente target de personas que sufren al mismo tiempo cáncer de pulmón y Alzheimer. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues esto tarda alrededor de 1 hora para recorrer todo ese grafo y estamos en un grado de acierto del 96% más o menos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, antes ya se decía, para reducir el tiempo de construcción de un nuevo fármaco. Es decir, los 7 años primeros se pueden reducir a varias horas, los 6 años de experimentación clínica no se pueden reducir, y luego la parte de síntesis se puede volver a reducir porque ahora ya se hace de forma simulada. Total, probablemente 6 años. También lo podemos hacer para identificar cómo son los patrones de mutación en el cáncer. Esto de ahí es una persona
que sufre cáncer, sus 22 genes, y hemos identificado todas las posibles roturas en todos los cromosomas, hemos identificado los patrones y sabemos cuáles son los patrones predominantes de rotura entre los genes para cada tipo de cáncer, ya sea para ectodermo, neural crest y mesodermos. Lo hemos hecho con el proyecto PanCáncer todas las células que han donado los pacientes de cáncer que había. Es un tipo de cosa que se puede hacer sin atacar a la gente, ¿no? Bueno, como se me ha acabado el tiempo, parece que lo que nos falta es ética, pero no en las máquinas. Lo que nos falta es ética en las personas. Es decir, estamos haciendo un tipo de tecnología en la cual va peor, sí. En la cual no estamos haciendo que esto sea interpretable. Antes Alex hablaba de un tipo de inteligencia artificial que supera muy rápidamente a cómo jugar al ajedrez, al Go, o tomar decisiones en entornos simulados, pero no son capaces de explicarlo. Por lo tanto, eso no es inteligencia, es pura habilidad, es puro entrenamiento. Tenemos que distinguir entre el entrenamiento y el aprendizaje. Si no, uno no puede explicar lo que sabe, cree que lo sabe o es muy hábil haciéndolo. Así que las conclusiones son que tenemos que influenciar el desarrollo de toda la ciencia y la tecnología con nuestros valores éticos y culturales. Pero no basta con enseñar ética en las escuelas. Tenemos que ser todos éticos. Y seguramente la mayor de las conclusiones es que no todo lo que podemos llegar a hacer con la tecnología debería ser hecho. Si los científicos no nos autolimitamos, es cierto que siempre habrá alguien que nos autolimite porque le paguen y lo hará, pero debería ser nuestra responsabilidad saber cuáles son los límites éticos de la tecnología. Gracias.